Muy bien, vamos allá. Mucho se ha escuchado hablar sobre el fin del mundo, cataclismos y demás, pero la mayoría de la información está solo basada en ciencia ficción, cosas sin fundamento, y en medio se sitúa un discurso basado no solo en provocar el miedo, sino en pánico, el pesimismo y la desesperanza en las personas. Aunque en algún momento también hablaremos de las alternativas, creo que lo primero es explicar el problema. Y para eso les traigo el día de hoy un pequeño resumen llamado Calendario de Cataclismos. Si vamos a hablar de un calendario de cataclismos, digamos que vamos a la mitad. Estamos en un momento cumbre donde la parte más oscura de la humanidad se presenta. Todo esto con la finalidad de que por fin se termine dicha oscuridad. Todo el caos, todo ese sufrimiento, todas las cosas que nos llevaron hasta este punto. Sin embargo, con la finalidad de no caer en fanatismos, a mí me gusta hablar de profecías, no como algo con una fecha específica en que se va a cumplir, sino que hay que entender como algo que se puede cumplir, o puede no cumplirse, o cumplirse con una menor intensidad. Una profecía normalmente va a dejar en cambio ciertas señales que se van cumpliendo acorde a una lógica. Cuando tenga una fecha específica, duden, duden fuertemente de esa fuente. Normalmente son solo personas que quieren hacerse fama y que no entienden toda esta parte. Ninguna profecía puede interpretarse por cuenta propia, sino que son movidas por voluntades superiores. Por ejemplo, en la parte católica podríamos hablar del Espíritu Santo a través de mensajeros de Dios, ya sean ángeles, ya sean descarnados, ya sean espíritus. Los descarnados son como seres humanos, pero que pueden en algún momento, si desarrollan su conciencia, acceder a distintas líneas del espacio y tiempo. Sin embargo, por lo mismo, no son muy certeros. Y de hecho, muchos falsos profetas o personas que tratan de predecir estas manifestaciones climáticas suelen basarse en estos. Y por eso suelen fallar frecuentemente. Pero digamos que son los más fáciles de contactar. Algunos años que deben tomarse en consideración. Del 2018 al 2022 son años de empoderamiento de la mujer. Del 2020 al 2027 son años de abundancia, en donde se tiene que cuidar el trabajo, el dinero y ahorrar. Ya sabemos que del 2020 al 2022 se dio una recesión económica, disfrazada con una sindemia, que a su vez se pregonaba como una pandemia. Si bien se dejaron lujos como dispositivos electrónicos caros, en realidad no pasó a mayores y el sector productivo, por ejemplo el de alimentos, marchó adecuadamente. Desde principios de diciembre hasta finales del 2020 fue el año en donde la parte más oscura de las personas comenzó a brotar y las personas que no habían conectado con esta parte oscura y no por ello malvada de ellos mismos, no la habían sacado hasta el momento, pues llegaron a tener muchas dificultades y sobre todo pues problemas emocionales con otras personas con las que no estaban, porque no estaban acostumbradas a convivir con eso, ¿no? Moralmente nos la habían reprimido, pero al ser una parte de nuestro propio ser es necesario el trabajo para complementar un trabajo interno. Aquí recuerdo una metáfora del libro de Así habló Zaratustra, en donde explica que un árbol no crece hacia arriba si sus raíces no crecen también hacia abajo. Tan alto crece nuestra luz como crece nuestra sombra y viceversa. No se puede crecer solo hacia un lado porque el árbol terminaría cayendo. Y bueno, del 2020 al 2024 se cierran portales que nos conectan con la parte divina que habita en la tierra
y es tiempo de conocernos a nosotros mismos, sobre todo a la hora de trabajar, conocer y controlar nuestra sombra. Son también tiempos en donde existen muchas pruebas de fe. Esto será más notorio en personas que estaban en constante comunicación con lo divino. Las demás personas lo manifiestan más en forma de caer mucho más seguido en emociones negativas, o los vulgarmente llamados episodios de ansiedad, depresión o estrés crónico. Esto finaliza el 21 de diciembre del 2023 y tiene fecha porque, repito, es un fenómeno cíclico que se repite cada cierto periodo de años. Pero hay una ventaja. Así como nuestra conexión con lo divino empezó a decrecer en las décadas pasadas, a partir de aquí comienza a incrementarse. Aunque se trabaje poco a nivel espiritual, serán más notorios los resultados de nuestras capacidades sensitivas. Y si se trabajan, pues empezarán a notar aún más. De hecho, aquí es como un dilema. Se dice que quien se prepare en la parte física, espiritual y psicológica, o sea, en pensamiento y emociones, le será más fácil sobrevivir en estos años venideros. Es, la consigna es o avanzas o avanzas, y si no te quedes en el camino. Bueno, para el 2025 se prevén guerras por agua que podrían estar disfrazadas de guerras religiosas, y si bien no son guerras masivas, se pueden llegar a dar a nivel local. Entonces, aguas con las sectas, aguas con caer en la enajenación y con recordar que siempre hay que buscar el bien común, no solo para un pequeño grupo, sino el de la población en general. Si trabajamos en cuidar nuestra tierra, nuestra agua, nuestro medio ambiente, y dejamos de preocuparnos en sobrevivir, no tenemos por qué caer en sectarismos, y todo irá de bien en mejor. Tendremos oportunidad, energía y tiempo para aprender a adaptarnos a esta transición hacia otras alternativas de formas de vivir. Se dice que pueden llegar a presentarse sequías e inundaciones, pero lo que no habrá es agua potable, agua que podamos beber, limpia, para usar en los cultivos sin matar la tierra. Aprendamos entonces a cultivar el agua, a captarla, a limpiarla, a almacenarla, reducir su consumo, reciclarla y reintegrarla limpia a la tierra. Para el 2030 se dice que la principal causa de muerte serán las oleadas por calor. Esto lo dicen pues ya no en la parte espiritual, sino en la parte científica, aunque en ambos digamos que se complementan. En palabras de un maestro, lo místico no está peleado con lo científico, al contrario, se complementan, van enlazados. Uno no se entiende sin el otro. Como quien dice, van de la mano. Bueno, todos los tratados que se hacían sobre el cambio climático se hacían para tratar de evitar de que la temperatura de la Tierra subiera a más 2 grados centígrados. Bueno, pues con las últimas lecturas, esta temperatura se elevó y se pronostica que posiblemente llegue a más 2,5 grados centígrados en 2030. ¿Cuál es el problema? Bueno, en 200 años hemos subido solo la medio grado centígrado. En 200 años, desde la revolución industrial. En 12 años, desde la última medición global que se presentó pues, a nivel público, subimos 0,6 grados. De 0,5 en 200 años a 0,6 grados. Es decir que hasta hace algunos años nuestra temperatura era de más 1,1 grados. Y ya lo vimos este verano, en donde el calor empezó a ser
más fuerte. Esto no solo se da por el efecto de calentamiento invernadero. Hay otros factores para pues todo lo que implica el cambio climático, el aumento acelerado de la temperatura en la Tierra. Hay quien dice que nosotros los humanos no tenemos nada que ver y que es un efecto del Sol. Esto es mentira, pero no en parte, porque la radiación solar también influye. Y esto es algo que posteriormente en otro video hablaremos pues, más a detalle y con calma, pues que los mayas, que los mexicas predijeron con mucho tiempo de anticipación el movimiento del sol. Olen Nanahuatzin. Los mexicas así le pusieron al sol. El sol de movimiento. Y es un sol de enfermedad. Es un sol que te dice, muévete. O pues que va a terminar por destruirnos como personas y como humanidad. Estas enfermedades pueden traernos enseñanzas y oportunidades para cambiar nuestros hábitos de vida, sobre todo este año 2023. Así que aprovechémoslo. Ya iremos subiendo tips sobre el cómo y aquí también mencionaremos algo al respecto. Bueno, del 2027 al 2031 son años en donde la Tierra se va a acomodar. Habrá fuertes y frecuentes desastres naturales. En estos años apenas y habrá para comer. Y eso, algunos. Y eso, a veces. Por eso es importante que nuestro cuerpo se vaya adaptando y pues ir reduciendo nuestro consumo de carne. Saber hacer ayunos de forma responsable no incluye para nada la moda denominada ayuno intermitente, ya que está comprobado con historias de vida de gente longeva, es decir, de gente que tiene 85, 90 años sin tener una crónico degenerativa o un problema mayor que los haya llevado a un hospital, más que por algún accidente, que hay que comer como pajaritos todo el día, pero de a poquito, sin pasar largos periodos de ayuno. El ayuno se puede hacer a través de la dieta vegetariana, de las monodietas. Se puede hacer en otras condiciones, pero depende de la persona y depende de sus condiciones de salud. Si les interesa el tema, podemos hablar de ello en algún momento. Solo pregunten. Para 2045 se pronostican guerras por el aire. Aire que sea respirable. Para entonces, en las ciudades, si no vas equipado con una máscara de gas, son inhabitables. Dejarán de centralizarse grandes cantidades de recursos en las ciudades, al menos por un largo periodo de tiempo. Al igual que los gobiernos y las empresas, vamos a tener que pensar en sistemas descentralizados. Y quizás las ciudades, tarde o temprano, queden abandonadas. Entre más comunes sean estas catástrofes, la vida como la conocemos, con grandes carreteras, telecomunicaciones, viajes en avión, por ejemplo, serán reemplazados por alternativas que no impliquen grandes cantidades de energía y recursos en su manufactura y mantenimiento. O bien, que ese tipo de hábitos pasen a mejor vida. Entonces no nos aferremos a este estilo de vida. Mientras esto sucede, yo les recomiendo disfrutar de las comodidades de esta vida globalizada e ir aprendiendo a estar en armonía con la naturaleza, a prepararse, a invertir en compras de terrenos colectivos para generar sociedades autosustentables que generen sobre todo zonas de amortiguamiento con el fin de evitar este tipo de crisis, tanto de hambrunas como de sequías, ya que ecosistemas como bosques, selvas, oasis comestibles y medicinales ayudan a retener los mantos freáticos. Y de hecho, se dice en la parte indígena y se acepta en la parte científica que en general los árboles jalan agua. ¿Cómo? No se sabe,
se carece de marco teórico, por lo que no hay explicación, pero sí se acepta la premisa indígena. Y bueno, hasta aquí les dejamos este video. Espero que les haya gustado. Este es, digamos, un pequeño resumen de lo que empezará a acontecer en los años siguientes y de lo que ya ha acontecido. Me gustó incluir esos pequeños detalles para hacer introspección y corroborar dentro de nosotros si realmente hemos entendido cómo hemos pasado estos años anteriores o si solo sufrimos en vano. Porque definitivamente fueron años difíciles para la mayoría. Yo la pasé bastante bien, fue muy bonito, pero bueno, aquí estamos reconectándonos con el mundo. Yo soy su amigo Sumatana y por ahora me despido.